La crisis de confianza por la que atraviesa gran parte de las instituciones del país es sin duda un problema que preocupa y del que, por cierto, no nos podemos quedar al margen dado las implicancias que este problema puede tener para el país. De este interesante tema comenzamos a revisar ahora en UCSC Televisión. Bien, nos acompaña en esta oportunidad Federico García Larraín. Él es académico, licenciado en filosofía, columnista de algunos medios de comunicación. Federico, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Alfredo, por invitarme. A ver, Federico, estamos hablando del tema de la confianza en las instituciones. Desde tu perspectiva, ¿qué tan aguda consideras tú que es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones acá en el país? Podría decir, partir de una nota pesimista. Yo creo que no es todo lo aguda que debería ser. Cuando uno a veces se mete en las instituciones se da cuenta de que uno debería ser bastante más desconfiado de lo que es. Aún así eso me parece a mí que es un problema. Si uno lo piensa, o al menos si uno conoce otros países, uno se da cuenta de que Chile es un país donde, me parece a mí, porque mi perspectiva es la de una persona que mira la realidad desde la calle y la piensa un poco, pero yo no soy sociólogo ni tengo ese tipo de estudios, ese tipo de investigaciones, pero si uno mira Chile, me parece a mí que Chile es un país con bastante poca cohesión social. Es un país donde me parece a mí que a la gente en lo cotidiano le importa bastante poco el de al lado y le importa bastante poco lo institucional. Yo voy a tomar dos ejemplos cotidianos como ilustraciones de esto, como puntos de apoyo. Uno es cosa de mirar las calles, están llenas de papeles, nuestras playas, nuestros parques están llenos de basura y uno se pregunta, ¿por qué eso, si no cuesta nada, no será así? Si no cuesta nada guardar un papel en el bolsillo hasta que uno llegue al basurero, no cuesta nada llevarse la basura a la casa. Bueno, me parece a mí que la razón no es una gran maldad ni nada de eso, pero simplemente que a uno, o a la mayoría de la gente, no le importa el que viene después, le importa su momento, su metro cuadrado, y si para el que viene después eso queda todo cochino, bueno, mala suerte. No es que sea un pensamiento explícito, es simplemente precisamente que no se da ese pensamiento. A mí me pasa a veces eso, lo digo de mi perspectiva de profesor, con los alumnos. Dejan un caso anecdótico, pero una vez uno dejó unos cuescos de ciruela que había como en clase arriba del banco, y le dije, pero no haga eso. Dijo, ¿y por qué? O sea, ni siquiera se preguntó por qué, ni siquiera se da cuenta por qué no había que dejar cuescos de ciruela en el banco, no le importaba, ni el compañero que venía al siguiente, ni el auxiliar que tenía que limpiar una cochinada que no era parte de su trabajo habitual. Lo segundo es el tema de la copia, que yo observo como profesor y me parece que muchos colegas lo observan también. Ahí hay una falta de respeto precisamente hacia la institución académica. Lo que importa es precisamente la ganancia, en este caso en nota, inmediata. Ahora, si esa mentalidad la traspasamos a las instituciones, claro, obviamente se van a dar abusos, se va a usar la institución para el beneficio propio, o puesto de otra manera. Yo creo que mucha gente puede preguntarse con cierta honestidad, si yo estuviera a cargo de la institución, ¿confiaría en la institución? Y yo creo que honestamente muchos podrían decir, ¿sabe qué? No confiaría. Esa es una primera perspectiva que yo tengo. Federico, los casos de corrupción en el ámbito político, ahora último los casos de colusión en el ámbito empresarial, tal vez son hechos que de una u otra manera a lo mejor siempre han existido. El punto es que hoy en día tal vez el ciudadano está mucho más empoderado, hay mucha mayor transparencia, digamos, en ese sentido, y también los medios de comunicación han colaborado, digamos, en hacer esto así. ¿Tú coincides con ese diagnóstico de que tal vez estos hechos siempre han existido, pero ahora están a la luz pública? No lo sabría decir. Ahí no puedo dar una respuesta definitiva. Por un lado me parece a mí que está, llamémoslo así, la condición humana. Digamos, uno no puede esperar perfección donde haya seres humanos. Donde haya seres humanos va a haber este tipo de cosas. Ahora, uno puede ver que hay periodos o lugares donde se da en mayor o menor medida. Si acaso en Chile esto era más antes o se da o menos, no lo sabría decir porque no soy historiador. Es verdad lo que tú dices, que los medios generan ciertas impresiones, pero ahí no sabría decir si esto es simplemente una impresión o es una realidad que ha aumentado. De acuerdo a la última encuesta CEP, hacían
una categorización de cuáles eran las instituciones más confiables. Estaban las policías, carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, y de ahí venía un bajón enorme, desde los diarios, que hablar de los partidos políticos, pero también instituciones que uno se supone, digamos, debería tener harta confianza, como es las iglesias. Y no solamente la Iglesia Católica, sino también las iglesias en general. Esta crisis de confianza también ha llegado hasta las iglesias. Porque obviamente hay los casos de abusos conocidos, pero ¿qué hay también de trasfondo de eso? A mí me parece que el caso de la iglesia, no me voy a referir a las iglesias, porque las iglesias protestantes son muchas, ni siquiera sabría identificarlas más allá que sea de la iglesia anglicana o la iglesia luterana, digamos, de ahí ya se disuelve en un mar de pequeñas iglesias. En el caso de la iglesia católica la razón está clara: quienes deberían haber sido los custodios de la doctrina y de la moral de la iglesia no lo fueron, y en ese caso el golpe es muchísimo más duro. No hay nada más, me parece a mí, nada más que decir. Esa desconfianza en este momento, me parece a mí, está bien ganada, aunque los casos hayan sido pocos, porque en el caso de una institución como la iglesia, un caso ya es demasiado. Y sobre todo me parece a mí que la desconfianza, al menos porque se da esta impresión, no quiero decir que haya sido así, pero porque quienes tenían que velar dentro de la iglesia por el cuidado de los fieles, velaron más por la imagen que por la realidad misma. ¿Y cómo ves tú, ya que estamos hablando del tema de la iglesia, las medidas que de una u otra manera se han adoptado, digamos? Hay medidas concretas que ha impulsado el Papa para, de una u otra manera, recuperar esa confianza perdida, digamos, en este caso en los fieles, digamos. No me metió al detalle, así que no sabría una respuesta a eso. Me parece a mí que va a ser un tema de mucho tiempo y quizás nunca se logra recuperar completamente, porque tenemos que Chile era un país católico y de cultura católica, y esa cultura está cambiando. Entonces la imagen que podía haber del sacerdote, por ejemplo, y que tenía gente o que tiene gente de cierta generación, no es la misma imagen que tiene gente de una generación posterior. No sé si esa confianza... ¿cuánto se puede demorar en ser recuperado? Si acaso se va a volver a ser como era antes, no lo sé. Hablábamos y tú algo decías al inicio de esta entrevista respecto a que también el quehacer de las propias personas a lo mejor refleja lo que son las instituciones hoy en día. ¿Cómo ves tú la confianza entre las personas? No tengo más que mi propia perspectiva personal, digamos así, pero a mí me parece que en Chile es poca, entre otras cosas, porque hay poca relación entre las personas. El chileno en general conoce poco a sus vecinos, participa poco de asociaciones, llamémoslo así, gremiales o intermedias. O sea, el chileno, si forma parte de un club, va poco, la mayoría no forma parte de un club. La mayoría, me parece a mí, de los chilenos, por la razón que fuera, pero vive un poco del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y si está con alguien suele estar con su familia y quizá unos pocos amigos, pero me parece a mí que hay pocas relaciones interpersonales entre los chilenos, y eso, por supuesto, no fomenta la confianza. Por lo demás, como el país no es un país que tenga mucha cohesión social, claro, me parece a mí que uno tiene un poquito la impresión de que uno siempre lo van a hacer leso por algún lado, y a uno de chico le enseñan que se va a contar el vuelto, a uno le enseñan, qué sé yo, digamos, a mirar para atrás cuando anda por la calle, no vaya a ser que vengan siguiendo. Entonces, me parece a mí que hay un clima que no es de, llamémoslo así, amistad entre los ciudadanos, sino más bien de recelo. ¿Y cómo ves tú este tema de la desconfianza que existe en las instituciones del país? ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría generar? Es decir, esto parece no todavía, por lo menos no detenerse, sino que en el fondo parece que sigue en aumento. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias que tú visualizas de este problema? A ver, uno podría ponerse extremista, que no quiero hacerlo, pero al menos en teoría uno podría considerarlo. Uno podría primero mirar para el lado y ver cómo son, al menos por lo que uno sabe de gente que ha estado y que ha vivido, cómo es la situación en otros países, precisamente donde hay un deterioro institucional mucho mayor que el nuestro. No quiero nombrar a ningún país para no ofender a ningún televidente, pero es cosa de verlo. O sea, uno ve que es mucho más difícil en algunos países vivir una vida pública sin corromperse. O sea, podríamos llegar a eso. No estamos inmunizados contra
contra eso. Y por supuesto que si uno lo lleva al extremo, lo que queda en el fondo es una disgregación social, digamos, y uno puede ver cómo hay estados enteros que se han desarmado o que simplemente funcionan como grupos de mafias que de alguna manera compiten o se la arreglan entre ellos, pero que en el fondo no hay precisamente una unidad política, sino que es una especie así de gente que vive en un mismo territorio nomás. Federico, ya se nos va acabando el tiempo, la pregunta, tal vez la pregunta del millón, pero es necesaria hacerla. ¿Cómo se reconstruyen las confianzas? Tal vez no viéndolo desde la perspectiva de las instituciones, que a lo mejor, pero a lo mejor desde el microespacio de cada uno de los ciudadanos, digamos. Sí, tampoco es que yo tenga una respuesta definitiva, pero me parece a mí que tú apuntas en algo que es bien cierto. Primero, que el papel aguanta todo, que uno puede hacer todas las declaraciones que quiera, pero si eso no va seguido de una conducta, no sirve de nada. Me parece a mí que se recupera de varias maneras. Puede ser, uno, por parte de quienes son más responsables o tienen más peso por estar más expuestos, de ciertos gestos que de alguna manera afiancen la confianza. Me parece a mí que, por ejemplo, en los cargos a veces de alta responsabilidad, el poder tiende a crear esa atmósfera así como rarificada. Uno puede ver, por ejemplo, los privilegios que se van acumulando en ciertos cargos. Un gesto sería precisamente ceder, ya sea en parte o en su totalidad, ciertos privilegios, ya sea, por ejemplo, a nivel, de la empresa, esos tremendos bonos muchas veces que hay, o tantos privilegios que tienen nuestros políticos, que uno dice, van más allá de lo que se espera, de lo que es la remuneración normal, por alta que fuera, que esperaría una persona de ese cargo. O incluso en otras instituciones, muchas veces hay asignaciones, privilegios especiales, etcétera, que crean ese ambiente que aleja a las personas que están en un cargo de dirección del resto de la gente. Eso sería un paso. Y por otro paso, me parece a mí que es lo más obvio, que es que todos nosotros tenemos que, por una parte, no confiar a los demás. Eso me parece a mí que eso no se puede pedir, pero sí a ser confiables. De hecho, me parece a mí que la gente que más confía en otros, que en Chile la verdad es que eso es mal visto, de hecho es parte de nuestra cultura ser pillo. De hecho, esta mañana me lo decía una persona hablando del fútbol, una persona a la cual yo esperaría más, me decía, es que en el fútbol hay que ser pillo, el pavo pierde. Dice, bueno, ahí tenemos la crisis nacional. Bueno, no podemos esperar confiar en los demás en un ambiente así, pero sí tratar de ser más confiables. La gente que en general confía más en otros es la gente que es más buena, porque ellos esperan que los otros sean como ellos. La gente que no confía también es la gente que estaría dispuesta a hacerle eso a otro, y como gran parte de Chile está dispuesto a hacerle eso a otro, ya sea en la cancha de fútbol al árbitro, etc., es natural que no se confíe. Me parece a mí que un primer paso sería precisamente ser uno más confiable. Así los otros van confiando en uno y uno puede empezar a confiar en los otros. Federico, muchas gracias por estos pocos minutos, pero que de una u otra manera nos plantean también un tema de reflexión, que esa es la idea también de haberte invitado para con tus reflexiones también los televidentes quienes ven este programa también puedan hacer esa reflexión. Muchas gracias. A ti, Alfredo. Bueno, y a ustedes les agradecemos, digamos, esta compañía acá en Agenda Pública y los dejamos cordialmente invitados a un próximo e interesante programa.